Hola, ¿qué tal? Les traigo este video donde vamos a diagnosticar esta placa de un TV LED marca TCL utilizando la fuente de laboratorio. Debido a que varios me han pedido que muestre algún video utilizando la fuente de laboratorio, cómo se utiliza, cómo nos puede ayudar a resolver fallos, vamos a verlo en esta ocasión, cómo se hace. Permítanme mostrarles cuál es el modelo de TV que estamos trabajando en esta ocasión. En esta oportunidad vamos a trabajar en un TV marca TCL, modelo 32S6500i o 32S6500i. Es un TV estándar de 32 pulgadas. Entonces, vamos a ver la placa. Aquí podemos ver el número de placa. Esto puede también ayudarnos a identificar la placa que estamos trabajando. Dice que es una RTK 2841, aunque el número que más nos interesa sería TPD.RT2841.PB771. No se logra ver el 1 que está detrás de esa bobina. Pero esa es la placa que vamos a trabajar. ¿Qué está sucediendo en esta placa? Bueno, ya les explicamos lo que está sucediendo, cuáles son los síntomas y vamos a ver cómo abordamos esta reparación utilizando la fuente de laboratorio. Voy a utilizar la fuente de laboratorio de la marca Amatec, modelo HM305. Esta fuente tiene, es una fuente con ajuste electrónico. Aquí puedo ajustar el voltaje. Como pueden ver, presionando acá 2 veces, 3 veces, paso hasta las unidades de voltaje. Entonces puedo ir ajustando el voltaje que yo necesito. Después de unos 2 segundos o 3 segundos, él vuelve a su estado normal. Entonces tenemos que hacerlo rápidamente. Aquí cambiaría las decenas. De hecho, este ajuste es recomendable hacerlo estando en su función de apagado, sin salida de voltaje. De esa forma, si accidentalmente nosotros uniéramos las salidas, no tendríamos ningún problema, porque está desconectada la salida mientras hacemos el ajuste. Entonces aquí, repito, puedo ajustar el voltaje. ¿Ven? 32 voltios, es lo máximo. En este caso, yo voy a utilizar 12. En la perilla de abajo, donde dice current, sería corriente. Y aquí yo puedo seleccionar cuál va a ser la corriente de salida. ¿Ven? Ahí pongo todo en 0. No me conviene en 0. Estas placas por lo general consumen no más de 1 amperio. Pero en esta oportunidad voy a utilizar 2 amperios. Ahí lo tenemos, 12 voltios con una corriente limitada hasta 2 amperios. Voy a ir colocando las puntas donde corresponde y cuando ya tengamos todo ubicado, entonces procedemos a encender aquí o activamos más bien la salida. Ven, en el momento en que activamos la salida ya no marca corriente porque en este momento no hay un consumo. No he colocado las salidas en ninguna parte, en ninguna parte de la tarjeta. Por eso al desconectar la salida vemos el amperaje. Vamos a estar viendo en un cuadro pequeño la fuente, porque lo que nos interesa ver es el voltaje que estamos aplicando
y la cantidad de corriente que la tarjeta está consumiendo o el circuito que vamos a probar está consumiendo. En la imagen principal vamos a ver la placa sobre la cual vamos a trabajar. Así que vamos adelante. Muy bien, les cuento qué está pasando con esta placa. Primero, decirles que es una monoplaca. Eso quiere decir que tenemos, en este momento está desconectado de la red, que no tenemos ningún peligro. Decirles que aquí tenemos la fuente. Este es el transformador. El transformador de la fuente. Tenemos el primario y tenemos el secundario. Después tenemos acá, es fácil observar que tenemos un disipador grande y debajo de este disipador tenemos el microprocesador. Por aquí podemos ver una de las memorias y bueno, otras tiene también las subfuentes. Ahora la vamos a ver con más detalle. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Pero algo que sí debemos tener en cuenta de una vez es que aquí la fuente nos va a entregar diferentes voltajes. Tenemos este diodo rectificador. Tenemos otro diodo rectificador. Tenemos aquí, este es otro diodo tipo SMD, semejante a este que tenemos acá. Recordemos que en las fuentes, cuando vemos esta línea, ¿lo ven? Pasa por acá y sigue hasta acá, está separando la parte primaria, la parte hot o caliente de la fuente y de este lado la parte del secundario o la fuente fría de baja tensión. Todo esto acá es alta tensión y de este lado baja tensión. En este caso no tenemos problema con la fuente porque CTV tiene standby. Es posible encender ese TV. ¿Cuál es la falla? El cliente nos dice que después de unos minutos de funcionamiento el televisor se apaga. Al principio llegué a pensar que podía ser una falla en los LEDs. Es una falla muy común. Pero en este caso es que el TV se apaga por completo. Verificando la fuente, nos damos cuenta que la fuente está trabajando bien. Entonces, voy a proceder a medir cuál es el consumo de corriente que tiene la placa en la parte de baja tensión. Les decía al principio que estas placas consumen normalmente entre 500 miliamperios hasta unos 700 miliamperios. Veamos qué está pasando con esta placa. En este momento ya tenemos energía en esta placa. Veamos aquí a la derecha de su pantalla, vemos o estamos viendo el multímetro en voltios. Y lo que vamos a buscar es los 12 voltios que necesita las subfuentes y todos los demás circuitos de baja tensión para trabajar. Entonces les decía que aquí tenemos un rectificador SMD y aquí tenemos otro. Entonces vamos a revisar este. Fíjense que aquí tenemos 47 voltios. Este no puede ser el que andamos buscando. Este de 47 voltios suena a que son los 47 voltios que necesita la parte del driver de los LEDs. Vamos a probar este otro. Muy bien, ahí tenemos 11 voltios con 985 milivoltios, es decir, prácticamente 12 voltios.
A partir de estos 12 voltios es que se obtienen los demás voltajes que necesita la placa. 5 voltios, 3,3, 1,8 o 1,3 voltios para el micro, según la tarjeta que estemos trabajando. Entonces ya tenemos identificado que acá están los 12 voltios que van a alimentar al microprocesador, por supuesto, pasando por sus fuentes. Y vamos a ir a verificar eso. Vamos a ir a revisar algunas subfuentes en esta placa. Muy bien, aquí tenemos en pantalla por lo menos parte de las subfuentes. En este momento el TV se encuentra apagado pero conectado a la red. Entonces deberíamos tener los 12 voltios. Ya los verificamos. En efecto hay 12 voltios. Vamos a medir en esta subfuente. Nos damos cuenta, bueno, aquí está el disipador del microprocesador. De manera que cerca del microprocesador deberíamos tener las subfuentes. Reconocemos que estas son subfuentes porque tenemos la bobina que las caracteriza de esta bobina y aquí tenemos otra. Más acá abajo hay una más. Estas son otras bobinas, pero pertenecen a la sección de agua. Entonces vamos a medir en esta bobina y veamos si hay algo. ¿Ven? Ahí tenemos 3,3. Entonces ya con eso sabemos que esta es una de las subfuentes. Este IC trabaja junto con esta bobina y nos entrega 3,3 voltios. Vamos a medir esta otra. Medimos de un lado. Si no nos da nada, posiblemente estoy del lado equivocado, entonces voy a medir del otro lado. A ver si me cambio para que podamos ver. O bien, podría ser que esta fuente todavía no se ha activado, porque recuerden que estamos trabajando con el TV en standby. Entonces aquí vamos a trabajar a partir de esta, que ya sabemos que tiene 3,3 voltios. ¿De acuerdo? Quiere decir que probablemente este IC está tomando los 12 voltios de la fuente y los está bajando a 3,3. Vamos a verificar midiendo en este capacitor. Bueno, podría ser que esté midiendo el lado negativo, me paso al otro lado y ahí está. 11.9. O sea, prácticamente 2. Entonces es como exactamente lo estaba suponiendo. Este circuito integrado recibe los 12 voltios de la fuente y los baja a 3,3. ¿De acuerdo? Esta otra fuente se va a activar en el momento en que encendamos el televisor. Y vamos a hacer la prueba. A ver si en efecto tenemos algún voltaje en esta otra subfuente en el momento en que encendemos el televisor. Voy a presionar el botón de encendido y veamos, ahí está. En efecto, ahora tenemos 1,5 voltios y aquí seguimos teniendo 3,3 voltios. De hecho, por aquí, apenas en la esquina, se puede ver una luz roja que nos está indicando de que el TV está encendido. Así que ya podemos trabajar conociendo estos valores. Vamos a continuar. Aparte de los síntomas que el cliente nos comentó, una de las primeras cosas que pude notar con esta placa es que con solamente conectar a la red del TV, aún estando en standby, noté que el disipador del microprocesador se pone bastante caliente. Entonces, aquí estamos viendo una sonda para medir la temperatura.
Voy a colocarla aquí sobre el disipador del microprocesador y vamos a ver cuánta temperatura toma. Poniendo simplemente la mano, pude percibir que estaba bastante caliente. Este es un sensor bastante lento que va tomando medidas lentamente, entonces hay que quedarse ahí un ratito para poder sensar realmente la temperatura que hay. Hay diferentes tipos de sonda, obviamente. Hay unas que son un poco más rápidas, pero bueno, es la que tengo a la mano, así que la vamos a probar con esta. Ya llegó a los 47 grados. Voy a encender el TV, porque resulta que al encender el TV, la temperatura sube considerablemente. Es verdad que algunas placas o algunos microprocesadores de algunas placas toman bastante temperatura. Pero este me llamó la atención de que se pone demasiado caliente. Fíjense que ya estamos en los cerca de los 50 grados. Y bueno, eso es lo que indica el termómetro. Pero la verdad les digo, si pongo mis dedos o mi mano sobre ese disipador, se siente tan caliente como si me quemara. Puede ser que el televisor también se apague en cualquier momento, porque recuerden que les decía que esa es una de las fallas que comentó el cliente. Vean que ya estoy en 56, 50 y casi 56 grados y mi dedo que está presionando la sonda ya siente la temperatura al punto de casi quemarme el dedo, 60 grados. De hecho, retiré el dedo porque ya me estaba quemando. Interesante esta prueba, ¿verdad? Que podemos hacer con una sonda de medir temperatura. Ahí estoy midiendo directamente sobre la parte del disipador que está tocando el microprocesador. Vamos a ver si esto me sensa alguna temperatura más alta. Ya estoy en los 66 grados. 60 y... Por mi experiencia, digo que esto está muy caliente. No me gusta para nada este símbolo. Vamos a continuar. Muy bien, seguimos. Es aquí donde resulta sumamente útil trabajar con la fuente de laboratorio que pueden ver en el cuadro más pequeñito de esta imagen. Vamos a trabajar con esa fuente, como les decía antes, 12 voltios, porque es lo que necesito inyectar en este punto, donde comprobamos que la fuente entrega 12 voltios. ¿Qué voy a hacer con esta parte o la sonda negativa? Voy a conectarlo a alguna parte del chasis. O sea, perfectamente yo podría ponerlo acá, o también podría sujetarlo de acá. Pero en este caso, aunque no lo van a ver en la toma, lo voy a colocar siempre del chasis. Luego, la otra sonda, que sería la positiva, que es esta que ustedes están viendo en este momento, la he puesto en esta punta para que se me facilite la medición. Y entonces lo que voy a hacer es colocar aquí los 12 voltios. O sea, voy a inyectar 12 voltios desde la fuente del laboratorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Posiciono donde debe estar, ahí, donde deberían estar los 12 voltios. Fíjense que la fuente en este momento está con la salida bloqueada, entonces la activo. Y vean cómo en este momento me indica un consumo de 490 miliamperios. Es decir, casi medio amperio. Y para los que ya trabajan en televisión, ya aquí estamos viendo algo sospechoso, ¿verdad? Y no solo en televisión, en muchas placas electrónicas,
donde hay de por medio un microprocesador, va a haber un consumo, pero unos segundos después debe quedar un consumo mínimo, cerca de 10 miliamperios, 15 miliamperios, quizás 20 miliamperios, porque el micro, en cuanto recibe los voltajes, como que el micro se despierta, hace ciertas comprobaciones y queda en modo reposo, lo que llamamos standby. Pero fíjense que acá tenemos un consumo de casi medio ampere. Eso está muy mal. Con razón, claro, con razón, voy a mover esto para acá, con razón estábamos notando que este disipador está muy caliente. Y aquí tenemos como sospechoso al microprocesador. Y es muy interesante porque el TV sí está encendiendo. Tiene video, tiene audio, está aparentemente en perfectas condiciones. Pero después de un rato de funcionamiento, él se apaga. Y había notado que una vez que empieza a apagarse, se apaga más rápido. Es decir, una vez que calienta, la falla se presenta más rápidamente. Claro, es porque ya el microprocesador ha calentado muchísimo, sobre todo cuando el televisor enciende. Vamos a volver aquí a la parte donde les estaba mostrando, donde inyectamos los 12 voltios. Vamos de nuevo con la prueba. Fíjense que inmediatamente, miren, ahora me marcó casi un ampere. El televisor está en standby. ¿Qué sucederá cuando le doy encendido? La orden de encendido se la voy a dar en este momento. Y fíjense cómo la corriente subió muchísimo. Normalmente estas placas consumen hasta 600 miliamperios o un poco más, pero no es posible que esté consumiendo 1 amperio. Eso también ya de por sí es sospechoso. Y vean, sigue subiendo. 1.2, casi 1.2, ahí ya llegó a 1.2 amperios. ¿Ven lo útil que es una fuente de laboratorio para hacer este tipo de análisis o este tipo de pruebas? Muy bien. Ahí quité la energía. Recuerden que no estoy conectando a red, solo estoy inyectando los 12 voltios para que el microprocesador reciba los voltajes necesarios para trabajar. Ahí volvió a llegar casi hasta 0.9 amperios y bajó a casi 0.5 amperios. Muy bien. Vamos a hacer una prueba más. Seguimos. Bueno, ya vimos que inyectando 12 voltios, los mismos 12 voltios que la fuente debería entregar, vimos que tenemos un alto consumo aquí en la fuente, ¿cierto? Entonces ahora dije, bueno, voy a revisar cómo está esta subfuente. Recordemos que acá, en esta bobina, hace un rato, comprobamos y medíamos 3,3 voltios. Pero ahora lo que estoy haciendo es, no estoy inyectando ningún voltaje. Fíjense que la fuente no tiene ningún consumo de corriente, así que la fuente de laboratorio no tengo ningún voltaje. No está conectada en este momento a la placa. Pero mido la bobina con el multímetro en la posición de ohmios. ¿Y cuánto tenemos? 22 ohmios. 22 ohmios. Y ahí tendríamos 3,3 voltios y 22 ohmios. ¿Qué nos dice esto si aplicamos la ley de Ohm? Muy bien, recuerden que en esta bobina comprobamos que hay 3,3 voltios cuando tenemos energizada la placa. Medimos en ohmios y nos dio 22 ohmios. Si sacamos una pequeña cuenta aquí aplicando la ley de Ohm, decimos 3,3 voltios entre 22 ohmios, dice que la corriente debería ser 0,15 amperios. Pasamos esto a miliamperios
multiplicamos por 1000 y ahí tenemos 150 miliamperios. Vean qué interesante, sacar estos cálculos. Ayudan mucho porque entonces estamos diciendo o estamos descubriendo que si aquí tenemos solamente 22 ohmios con 3,3 voltios, debería haber un consumo de 150 miliamperios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a inyectarle 3,3 voltios en la salida de esta bobina para ver cuánto consumo tenemos en esa parte de la placa o en esa subfuente. Porque esos 3,3 voltios definitivamente van hacia el microprocesador. Vamos a hacer la prueba. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es desactivamos la salida de la fuente para no cometer ningún error, ¿verdad? Y me voy a ajustar la fuente en 3,3. Es más, por si acaso, no voy a poner 3,3, voy a dejarlo en 3 voltios. Es mejor poner menos que más, en este caso. Entonces, habilito la salida. Ya tengo 3 voltios. Recuerden que las letras que están en rojo o los números que están en rojo son el consumo. En este momento dice 0 porque todavía no estoy inyectando el voltaje. Voy a inyectar el voltaje de este lado de la bobina, donde medimos que habían 22 ohmios y donde sabemos que deberían llegar 3,3. Aquí voy a hacer un detalle. Voy a desactivar la fuente. Esto es para que no haya chispa. Desactivo la salida. Coloco aquí firmemente la sonda y ahora sí activo la salida. Y veamos el consumo. Vean el consumo que tengo de corriente. 0.7 amperios. 750 miliamperios. Algo anda mal, ¿verdad? Y recuerden que estamos trabajando en stand-by. No es posible que tengamos ese consumo. Muy bien, desactivo la fuente y vamos a las conclusiones. Con las pruebas realizadas hasta ahora, ya uno puede empezar a sospechar fácilmente del microprocesador. Así es, ya podemos sospechar con toda seguridad de que hay un problema en ese microprocesador. Pero es muy interesante porque el TV sí está encendiendo. Tiene standby, puede encender, pero ya comprobamos que esto se calienta mucho, el disipador se calienta mucho y por lo tanto entra en protección en algún momento y por eso el TV se apaga. Lastimosamente, conseguir un microprocesador del tipo VGA, que es el que utiliza esta placa, es muy difícil de conseguir y después tenemos también la dificultad que conlleva soldar un circuito integrado como ese. Entonces, ¿cuál es la mejor opción en este caso? Procurar encontrar otra placa idéntica. Y es lo que vamos a hacer en este caso, una vez que le hemos comentado al cliente de que vamos a necesitar reemplazar toda la tarjeta electrónica porque ya hemos identificado cuál es la falla. Muy bien, hemos conseguido una placa del mismo modelo, ya está instalada aquí en el TV y vamos a hacer las mismas comprobaciones. Vamos a primero comprobar cuál es el consumo cuando le inyectamos 12 voltios. Mucha atención al cuadro donde se ve la fuente en el momento en que inyecte los 12 voltios en este punto. Veamos. Noten cómo hay un consumo de más de 300 miliamperios y luego se queda
en solo 8 miliamperios. Esto sí es ya un funcionamiento dentro de los parámetros normales. Vamos a volverlo a hacer. Vuelvo a conectar los 12 voltios. Vean cómo llega hasta más de 350 miliamperios y cae de nuevo en 8. 8 miliamperios. Voy a dar la orden de encendido. Doy la orden de encendido y es completamente normal que tengamos un consumo, fíjense, de casi 500 miliamperios. Ahí, en un momento llegó a los 500 miliamperios y sigue subiendo conforme las distintas etapas o circuitos del TV se van activando. Y ahí tenemos 600 miliamperios. Y en este momento ya el televisor está trabajando a pleno. Eso es un consumo normal. No como antes que llegábamos a más de 1 amperio. Muy bien. Vamos a ir a verificar la etapa o la subfuente de 3,3 voltios. Y vamos a hacer también la verificación correspondiente. Muy bien, vamos a verificar cuántos ohmios debería medir aquí a la salida de esta bobina. Porque en realidad lo que estaríamos midiendo es la impedancia de entrada del circuito integrado. Me pareció muy extraño que en la placa anterior nos midiera 22 ohmios. La verdad, eso es demasiado bajo. No hicimos la prueba antes, pero vamos a hacerla ahora, no hay problema. Vamos a verificar cuánto hay en esta otra bobina. Fíjense cómo 1.2 kiloohmios. Eso ya es un parámetro normal. No como los 22 que medía esta bobina en la otra placa. Bueno, en realidad no es lo que mide la bobina, ¿verdad? Sino es hacia dónde va el voltaje que entrega esta bobina, que sería hacia el micro. Vean acá. Tenemos 1.3 kiloohmios, o sea, 1365 ohmios y no los 22 que teníamos en la otra placa. Entonces, definitivamente ahí teníamos el problema. Es muy importante también hacer esas verificaciones, aun cuando aparentemente nos esté entregando el voltaje correcto, como vimos de 3,3. Pero ahora sí, ya no tenemos 22 ohmios, sino que tenemos 1367 ohmios. Para terminar de comprobar esa parte, vamos a inyectar 3 voltios. Y es muy importante no equivocarnos en este paso, porque si yo llego y le pongo los 12 voltios que tenemos en este momento, inmediatamente dañaría el microprocesador y adiós placa electrónica. Bien, me aseguro que tengo los 3 voltios. Voy con mi sonda de prueba y voy a inyectarle los 3 voltios acá en esta bobina. Voy a previamente desconectar la salida. Coloco mi sonda de prueba, hago un poco de presión, habilito la salida. Vean qué diferente. A ver, ya no está consumiendo casi 1 amperio como antes. Tan solamente consume 38 miliamperios. Sí, porque es que estamos en stand-by, en el modo reposo. 38 miliamperios. Muy bien. Y vamos a volver a aplicar aquí la ley de Ohm porque esto es muy, muy interesante de realizar. Muy bien. Recordemos que en esta bobina le aplicamos 3 voltios en la prueba. Y al medir con el multímetro, descubrimos que medía 1365 ohmios. Lo que nos da una corriente bajísima, fíjense, de tan solo 2 miliamperios. 2 miliamperios. Claro, no es lo mismo cómo se comporta el circuito cuando lo mido con el multímetro
que cuando llega energía y el microprocesador empieza a trabajar y empieza a consumir. Pero ya esto nos da una idea. En cambio, antes, con la tarjeta mala, decíamos 3 voltios entre 22 ohmios y nos daba una corriente según de 136 miliamperios, cuando en la realidad llegaba casi a 1 amperio. Pero ahora que hicimos la prueba, vamos a correr esto para acá un momentito. Ahora que hicimos la prueba, vamos a realizarla nuevamente. Vemos que la corriente es sumamente baja. Aquí es de tan solo 39 miliamperios. Entonces es imposible que tengamos un consumo mayor a 40 miliamperios o a más de 100 miliamperios y mucho menos de casi 1 amperio como teníamos en la placa defectuosa. Muy bien. Para concluir, vamos a hacer las pruebas de temperatura en el microprocesador, ahora conectando a la red y encendiendo el TV y veamos qué sucede. Antes de hacer la medición de temperatura, quiero mostrarles los voltajes de funcionamiento. En este momento está conectado a la red, por lo tanto, vamos a ver qué voltaje hay acá. 12 voltios, 12.50 voltios. Es interesante porque en el otro teníamos ligeramente un poquito más abajo de 12. Claro, porque tenía un consumo excesivo de corriente y eso hace que haya una pequeña caída de voltaje. Ya por ahí eso queda para anotarlo y tomar en cuenta que si baja de 12 voltios ya es que tenemos algún problema. Muy bien. Ahí hemos comprobado ese voltaje. Vamos aquí a donde deberían estar los 3,3 y ahí están los 3,3 voltios. Perfecto. Ahora voy a posicionarme acá en la otra bobina. Recordemos que aquí nos va a dar un voltaje en el momento en que encendemos el TV. Lo encendemos y en efecto tenemos 1.5 voltios por aquí. Podemos constatar de que la placa ha encendido, el TV ha encendido y estamos muy bien. Por aquí otro pequeño regulador, quizás casi no lo toma en el video, pero bueno, en la parte de abajo 1.8 voltios es otra subfuente que empieza a trabajar cuando el TV le damos power. Muy bien, ya encendió el TV. Voy a desconectar solo para colocar por acá el medidor de temperatura, que sería ya la última prueba que vamos a realizar. Así por ahí lo tenemos bien. Voy a colocar la sonda acá. Asimismo, 28 grados, eso es la temperatura ambiente donde yo vivo, es caluroso, es cálido. Voy a conectar el TV a la red. Como recordarán, antes con solamente conectar a la red eléctrica, aún estando en stand-by, este disipador se ponía caliente. Incluso al tacto lo sentíamos caliente. Ahora lo vamos a encender. Fíjense que aquí ya se activó. Ahí el televisor ha encendido. ¿Y cómo está la temperatura del disipador en este momento? Fíjense que no pasa a los 30 grados. Ahí va tomando un poco más de temperatura, es normal. Conforme el televisor pasa algunos segundos o minutos encendido, es normal que coja o suba un poco más la temperatura. Vamos a ponerlo ahí, más cerca de la parte que está en más contacto con el microprocesador. Y aún así, la temperatura, fíjense que ahí llegó a 35 grados. Y aquí perfectamente puedo, con mis dedos,
sentir que está tibio. Definitivamente está tibio. Pero no está caliente como estaba antes, ¿verdad? Que llegó más de 60 grados. Fíjense que ahí está máximo 35 grados. Así que así concluimos este caso. Vieron qué útil que fue utilizar la fuente de laboratorio. Fue realmente una herramienta, bueno, importantísima para este diagnóstico. Aplicar también los principios básicos como la ley de Ohm. Tomar en cuenta que este disipador estaba muy caliente. Ya eso nos decía que había algo sospechoso. Y bueno, y pudimos hacer las comprobaciones inyectando 12 voltios acá. Y luego inyectando 3,3 en esta bobina, que es uno de los voltajes que llega inmediatamente al micro con tan solamente conectar la placa a la red. Bueno, esto es lo que vimos en el caso de una placa de TV, pero también con otras placas electrónicas que llevan un microcontrolador o un microprocesador. Hemos de saber que va a haber un consumo. Vamos a repetir este paso ya para concluir. Recordemos que va a haber un consumo inicial, pero que luego debería quedar en un valor sumamente bajo. Entonces vamos a colocar aquí la fuente nuevamente en 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios. Y voy a inyectar esos 12 voltios acá. De esa forma, esos 12 voltios van a llegar a todas las demás secciones de la placa, a las demás subfuentes. ¿Y qué ocurre? Vamos a repasar este paso porque es muy importante. Esto aplica para toda placa electrónica donde tengamos un microprocesador o un microcontrolador. Activamos la fuente. Vean cómo se eleva un momento el consumo y luego queda, en este caso, en 9 miliamperios. Eso es lo normal. En la otra placa vimos que quedaba consumiendo casi 1 ampere. Lo repetimos. En cuanto llega energía, hay un consumo breve y luego queda en modo de espera o stand-by con un consumo mínimo. Obviamente, si yo le doy la orden de encendido, entonces va a empezar a consumir un poco más arriba de los 600 miliamperios cuando ya he encendido a pleno toda la placa, cuando todas las etapas se han activado, vamos a ver un consumo mayor a 600 miliamperios. Muy bien, así que con esto terminamos este video, habiendo llegado a una buena conclusión, a un diagnóstico acertado y gracias a la fuente de laboratorio y a saber utilizarla. Espero luego compartir más videos de cómo seguir utilizando la fuente de laboratorio en las diferentes reparaciones. No dejen de suscribirse al canal y dejar también sus comentarios o alguna pregunta que surja y trataré de contestar también sus preguntas. Hasta la próxima.